Cada vez más hogares en el mundo conviven con gatos. Es una realidad. El gato está cada vez más presente en nuestras vidas, en nuestras casas y, ¿por qué no?, en nuestras conversaciones. Pero, ¿qué sabemos realmente del gato? ¿Qué sabemos de sus necesidades, de su manera de comunicarse, de sus emociones? Bienvenidos a Diálogos sin Map, Ecos de Conciencia, hoy justamente para eso, para hablar de gatos. Y nada mejor para hablar de gatos, para hablar de su comportamiento, sus necesidades y todo lo que hemos dicho que es tan importante y que además para nosotros en todo lo que puede significar la prevención de problemas de comportamiento y prevención de mordeduras, en este caso mordeduras gatunas, es absolutamente el objetivo principal, pues que tener aquí con nosotros a un especialista en etología felina. Y además en este caso nos hace muy, muy felices porque es un especialista en etología felina que también es parte integral del equipo de INMAP. Pero más allá de que sea o no sea parte de INMAP, lo que sí que es seguro que es un experto en gatos y nos va a encantar escuchar lo que nos tiene que contar el doctor Gaspar Romo. Y antes de dejarle entrar, que lo tenemos por ahí esperando, vamos a conocer un poquito quién es Gaspar. El doctor Gaspar Romo es médico veterinario y etólogo clínico experto en animales de compañía, especializado en concreto precisamente en esto, en comportamiento felino. Es miembro de la Asociación de Etología Clínica Chilena y tiene el máster en etología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente en diferentes diplomados universitarios relacionados con comportamiento animal y medicina felina, y es miembro del equipo del Centro Integral de Comportamiento Animal CICAN. Y también en este momento ha empezado un nuevo proyecto llamado etologiafelina.gr. Deciros que tanto los datos, el Instagram del Centro Integral de Comportamiento Animal CICAN, como el de este nuevo proyecto llamado etologiafelina.gr, los podréis encontrar en la descripción de este vídeo, por si queréis acceder a ellos y poder conocer un poquito más tanto de CICAN como de este proyecto nuevo de etologiafelina.gr. Pero antes de seguir, lo de siempre, recordaros que si le dais a la campanita os vais a suscribir al canal y así vais a estar atentos a todas las novedades que vayamos sacando, que estaremos encantados de leer todos los que nos comentéis y todas las dudas que pongáis, y evidentemente que agradeceremos mucho que este vídeo se pueda compartir para que pueda llegar todo lo lejos posible. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Gaspar Romo. Gaspar, bienvenidos a Diálogos INMAP. Estamos encantadas de tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rosa. Gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo estás tú? Bien, por aquí vamos también, en el otro lado del mundo, pero también muy bien. Oye, que estamos muy, muy felices de poder hablar en este programa de otro. Hola, ¿qué tal? Me vas Bien. a saludar también. A ver, pues ahora ya que ha entrado como protagonista, hola cariño, preséntanos a tu compi. Se llama Sansa. Se Vive con llama. nosotros hace 4 añitos y ya es una de las dos gatitas que tenemos acá en la casa. Muy bien, pues veo que, bueno, que va a ser protagonista también de la entrevista, o sea, que cualquier cosa que no sepas contestar tú como etólogo y ella lo Sí, tenga más sí. claro, que por favor nos ilumine. Habitualmente me ha acompañado en algunas evaluaciones también cuando me tocaba dar pruebas y la Es súper profesora me guapa. decía ahí que me soplaba. No, es preciosa, es preciosa. Bueno, pues nada, bienvenida. Sí, a ti te decimos. Muy bien. Bienvenida a esta charla, y te decía Gaspar que la verdad que estamos muy muy contentos porque tenemos muchas ganas bueno, hablamos mucho sobre perros porque realmente hay mucho que hablar, y demasiado todavía sobre el tema de mordeduras caninas y todo esto, pero teníamos ganas ya de profundizar en otros animales y evidentemente, como decíamos antes en la presentación, en un animal que depende qué país o qué encuesta encuentres, ya está bueno, en más del 50% en la mayor parte de países, siendo parte de los hogares, y de hecho hemos llegado a encontrar alguno que está rozando hasta el 70%. Por lo tanto, yo creo que ya tocaba hablar de los gatos. Y aunque el objetivo, evidentemente, teniendo en cuenta quiénes somos, es hablar de problemas de comportamiento y tema, evidentemente, de mordeduras,
creo que merece la pena empezar de otra manera y que empezar por lo bueno que hace que cada vez incorporemos más veces o sea, más gatos en nuestras vidas. Así que por favor, explícanos un poco qué es tener gato y por qué realmente es tan bueno que lo tengamos y que la gente quiera. Y hoy día se está haciendo cada vez más popular, como comentabas. De hecho, de acuerdo a lo que me ha tocado ver en los últimos estudios que se han hecho en Europa, la principal mascota hoy día desplazó al perro hace un tiempo. Y tiene harto que ver un poco con hasta cierto punto la conveniencia de tener gato para el estilo de vida que tiene la mayoría de la gente hoy día, ¿sí? En el sentido de que, claro, se ve como un animal de compañía que demanda un poco menos en términos de cuidado comparativamente con el perro. Puede ser una impresión un poquitito sesgada de repente, porque claro, también requiere harto cuidado un gato. Pero comparado con el perro, está sobre todo el tema de los paseos, que puede ser a veces un poquitito limitante para quienes quieren tener perro. Ya que en ese sentido, sobre todo para el estilo de vida actual, gente que suele trabajar afuera, gente que vive en departamentos que de repente son más pequeños, el gato se adapta mucho mejor a eso y por ese motivo ha ido creciendo en popularidad, sobre todo en países desarrollados. Y claro, muchas veces también está antiguamente esta creencia de que el gato no se vinculaba con el tutor, que el gato era traicionero, pero la verdad que son visiones que tiene habitualmente gente que no ha tenido gato. En la medida que alguien adopta su primer gato, se suele cambiar radicalmente y, claro, se puede construir un vínculo súper lindo con el gato como animal de compañía. Un vínculo que es diferente del que se suele tener con el perro, pero que no es ni mejor ni peor en ese sentido, sino que es distinto, realmente. Y aporta un montón de beneficios por lo mismo, aporta compañía, aporta beneficios a nivel de salud física, a nivel de salud mental, así que por lo mismo ha ido ganando popularidad cada vez más. Ujú. Ya que has dicho la frase, la cogemos y la estiramos. Cuando dices es un vínculo diferente, ¿en qué sentido te refieres? ¿Cómo sería el vínculo que hacemos con el Hay gato? varias maneras de explicarlo, pero ya habitualmente, o sea, un tema personal, no es algo académico, pero siempre veo de alguna manera el vínculo que hay con el perro como algo mucho más vertical, si se puede decir de alguna manera, mientras que con el gato tiende a ser como más horizontal, más de pares, más de compañía, más de no de ser dueño de, como se estilaba antes en términos de concepto, sino de efectivamente tener un compañero, ¿sí? Y también es en cierto sentido diferente, en el sentido de que también lo conversamos hartas veces cuando hacemos con colegas ciertas comparaciones, como que el perro de alguna manera, todo perro viene como programado para querer a su tutor. Y a veces incluso en punto extremo, que no importa cuánto se le maltrate, todavía puede a veces relacionarse y alegrarse cuando llega el tutor. Y el vínculo con el gato, de alguna manera, hay que construirlo día a día, hay que ganárselo un vínculo de mucho más respeto y son mucho más sensibles en ese sentido a ciertos tipos de maltrato, siento yo. Am, entonces, al menos para mí, más amante de los gatos, como que tiene un valor distinto, el que un gato te quiera, el que un gato te valore, te considere su tutor. Siento que tiene un valor distinto de lo que ocurre con los perros, sin desmerecer, pero siento que son formas distintas de relacionarse de alguna manera. Quizá que es algo que se tiene que ir trabajando más con el tiempo, ¿no? Como con lo que dices en comparación. Que no Mm, que lo que dices tú sin desmerecer, que no tiene nada que ver, pero bueno, como que intentando entender que es distinto, ¿no? claro, claro, es lo que comentábamos, o sea, no es que uno sea mejor que otro en ningún sentido, pero son formas de relacionarse, siento, que son distintas lo que uno hace con un gato o lo que hace con un perro. Sí, tengo que reconocer que yo con un gato, salvo algún contacto, no puedo opinar mucho. Yo tengo perro, entonces es diferente, pero precisamente por eso es bueno también conocer esas diferencias y evidentemente que en ningún caso se desmerece. Cada uno es precisamente eso, es un ser vivo con el que conectas de una forma u otra, ¿no? Ese amor incondicional también que ofrecen los perros es tremendamente valioso para gran mayoría de las personas también y se valora mucho. Sí, no, todo tiene su parte, evidentemente, y de hecho volvemos a lo mismo, ¿no? Si no fuera así, no estaríamos hablando de animales que cada vez están siendo, ahora lo digo en plural, uniendo las dos especies, están siendo cada vez más incorporados en las vidas de las familias. O sea, si no fuera así, no estaría pasando, ¿no? Entonces,
quizá entonces con lo que estás diciendo, y además esto os voy a robar cosas que yo te he leído y que has explicado en otras entrevistas, porque entonces, claro, a la hora de empezar a entender cómo puede desarrollarse ese vínculo, entonces también tiene que ser como más complicado para los tutores ir viendo ese día a día con el gato, y entonces ya voy a empezar a girar un poco para intentar entender qué problemas pueden aparecer por ahí. ¿Qué nos dirías tú de cómo se va construyendo? Siento que igual depende harto de la persona, porque mucha gente que en efecto tiene gatos sabe bien cómo relacionarse, pero sí de repente me toca ver así como de cierta manera desencuentro en la medida que, claro, hay gente que no ha estado acostumbrado, que tiene otra forma de relacionarse con animales de compañía. Y en ese sentido, la forma de relacionarse con un gato tiene que respetar harto sus límites y sus espacios. Sí, hay gente que a veces es demasiado invasiva, por ejemplo, o que busca contacto constantemente, a veces puede atosigar un poco a los gatos y eso puede terminar generando problemas en el vínculo entre ellos y en el desarrollo de algunos problemas de comportamiento también. Entonces, claro, es una manera de vincularse que tiende a enseñarnos a respetar ciertos límites de repente, y el espacio del otro Ujú. y los tiempos del otro, que a veces cuesta un poco. Vale. Pues he empezado así para ver un poco cómo lo explicabas, porque de hecho, que era lo que decía, que había leído cosas que tú habías explicado y señalabas como un gran ítem importante a tener en cuenta, que precisamente es el estrés. Y entonces llegabas a decir, que esto lo he subrayado porque me parece muy interesante, que hasta las cosas más simples, desde un cambio de muebles, claro, entonces aquí empezaremos a desgranar un poco exactamente esos problemas que pueden surgir y lo que nosotros hacemos que les pueden hacer sentir a ellos mal sin darnos cuenta. Que decías esto, que hasta las cosas más simples como cambiar los muebles de lugar, cosas que no sé los demás, pero yo hago mucho en mi casa. Mm. O sea, si tuviera gato lo estaría volviendo loco, perdón. Me ha Eh, tocado ver tutores que lo hacen mucho y que lo vuelven ya, loco. claro, es que yo qué sé, yo ya hablo por mí, yo es como de, ay, esto no me gusta dónde está, lo voy a cambiar de sitio, y ese tipo de cosas. Bueno, claro, pero que no lo haría, no lo harías con intención de estresar. Entonces, Claro, ahí claro. entonces, explícanos un poco porque el tema este de... Sí, que Sí, pasa que los gatos en general son muy apegados a sus rutinas, a su espacio, son muy estructurados de cierta forma y por lo mismo también ante mínimos cambios tienden un poco a estresarse. Si de repente uno cambia de ubicación, tal como conversamos, algún mueble, o si cambia la rutina de los tutores, si cambian los horarios, si cambia la composición de la familia, por ejemplo. Peor todavía, si llega algún otro animal de compañía, son situaciones que tienden a ser particularmente estresantes para los gatos. En esa misma línea también, de repente, cambios de casa, también son situaciones que a diferencia de lo que ocurre con los perros, que habitualmente se adaptan con mayor facilidad a ese tipo de situaciones, para un gato puede costar mucho más, ¿ya? Dependiendo mucho de la personalidad del gato. Hay gatos también que son más adaptables, pero la gran mayoría, el estar en un espacio que le resulte desconocido, que le resulte nuevo, poco familiar, genera un nivel de estrés importante y tiene harto que ver, y ahí es donde siempre hago harto hincapié en términos de que facilita mucho comprender las diferencias entre las dos especies. Tiene harto que ver con que el gato, además de ser un excelente depredador, también expresa sus antepasados, también presa, ¿ya? Entonces, claro, eso nos permite entender por qué de repente en entornos que no le resultan familiares se sienten inseguros, a diferencia de lo que pueda pasar con la mayoría de los perros, que efectivamente tú los puedes sacar a pasear y no hay problema, les encanta explorar espacios que no conocen, pero en el caso de los gatos, si tú no los acostumbras desde pequeño y, qué sé yo, año y medio, 2 años, los sacas a pasear a un lugar que no conoce, el gato se va a petrificar, probablemente va a querer si está en una caja de transporte, va a querer volver inmediatamente a la caja, va a querer arrancar. Son situaciones que los estresan mucho, a diferencia de lo que ocurre con los perros como contraparte, y tiene que ver con eso, siento yo. vale. Pensando en los ejemplos que estás dando, tengo que reconocer como que los que son, que de hecho hablaremos después de lo de incorporar a otro animal, porque también es un tema, sobre todo, Mm. que pasa con gato y gato. Pero bueno, esto lo dejamos para un poco más tarde, pero como que visualizas pues un cambio de domicilio, como que realmente es, o que viene un bebé, por ejemplo, o este tipo de cosas, que son algo Claro. como están en otra liga, pero a mí me sigue como generando dudas
en las cosas más sencillas que probablemente como tutor no pensarías que en ellas, porque probablemente si en el global, si estás pensando en una mudanza, lo harás mejor o peor, pero Claro, piensas ese conjunto y en ese conjunto tus animales de compañía están, lo harás mejor o peor, pero están incluidos. Pero en cosas más sencillas, ¿cómo se puede saber que lo que tú vas a hacer puede generar ese estado de inseguridad en el gato que cuando probablemente probablemente voy a hablar por mí, en este caso vamos a utilizar a alguien que es ignorante absolutamente en este tema. Yo no me lo esperaría y no se me ocurriría, con lo cual a lo mejor después me encuentro un problema de comportamiento que en realidad si lo miras después será por una cosa muy sencilla. Entonces, claro. como... O sea, de hecho, tal como conversamos, te diría más bien por norma general, cualquier cambio que uno quiera incorporar debiera dar por sentado que va a ser una complicación en ese sentido. Y lo que habitualmente se sugiere es más bien tratar de, si hay que hacer necesariamente un cambio, tratar de hacerlo o de la manera más gradual posible o eventualmente considerar ciertas estrategias que ayuden de manera preventiva en el manejo del estrés para que el gato se pueda adaptar de la mejor manera. Pero a modo de ejemplo, a propósito de lo que me comentaba, a experiencias personales, experiencias de tutores, por ejemplo, en algún minuto me tocó cambiar la disposición de la cama en la pieza. Fue todo lo que hicimos. Y mi gato no entró a la pieza en una semana, ¿sí? Entró la primera vez, miró, maulló un poco colapsado y se fue. Y con varios tutores también me ha tocado verlo muchas veces, cambios, por ejemplo, como en la caja de arena, ¿sí? Si a veces cambian la caja de arena de ubicación, o si cambian la marca de arena que están ocupando, o eventualmente si cambian el tipo de caja, eso muchas veces acarrea problemas. Me ha tocado ver gatos que han desarrollado cistitis intersticial, producto de cambios así. La cistitis intersticial es un cuadro médico que se da en los gatos muy asociado al estrés como causa. ¿Ya? Y claro, me ha tocado ver varios gatitos que en ese tipo de circunstancias, o ante cambios de alimento, por ejemplo, han tendido a hacer este tipo de cuadros que, como te digo, está íntimamente relacionado al estrés como causa. Ujú. Oye, pues ahora voy a hacer una pregunta que puede parecer muy tonta, pero que yo creo que tiene sentido a la hora de pensar en los después, que es cuando la cosa se agrava. El, ¿Esto es algo que cuando uno va a adoptar un gato, es una información que tú te llevas cuando lo haces o falta eso para que... Sí, efectivamente siento que falta, porque hay, hay varias cositas, varios detalles respecto al comportamiento de los gatos que quizás no están todos lo masificados que uno quisiera en términos de los cuidados que necesitan. Y claro, de manera inadvertida, sin quererlo, muchas veces los ah, tutores terminan generando situaciones que, tal como comentamos, pueden terminar afectando a los gatos desde el punto de vista de su bienestar. Sin ninguna mala intención, pero sí, solamente por desconocimiento. Entonces, efectivamente, sí, hay información que a veces falta masificar un poco. no, no, porque de hecho es eso que yo me he sentido, o sea, como mucha sorpresa en cosas tan sumamente como sencillas que uno no sabría y que no harías con intención de, o que pudiera parecer y sin embargo te das cuenta que sí, quiere decir que probablemente sea una información que sí que se requeriría de origen para evitar después lo Mm. más complejo. Porque, por ejemplo, en perros es muy habitual que para que no estén solos, precisamente por lo que decíamos, como somos una sociedad que estamos trabajando más tiempo fuera, tienes un perro y piensas, pues es que dos y que no estén solos y en general, no siempre, pero en general suele ser algo que suele ir bien. Mm. Vamos a ponerlo entre comillas porque no es siempre al 100%, pero en gatos no es tan fácil, ¿verdad? Eh, Claro, a veces cuesta un poquitito más precisamente porque los gatos en términos evolutivos vienen de una especie que era más bien solitaria. ujú. Producto de la domesticación han aprendido a convivir con otros animales, humanos y no humanos, pero no tienen la facilidad que tiene el perro, que proviene de una especie que era ampliamente sociable. Entonces, eso genera ciertas dificultades, sobre todo en la medida que uno trata de incorporar un segundo individuo con el gato y adulto, si es que no está acostumbrado desde pequeño a compartir con otros individuos de esa especie en particular, se hace complejo. Ahora, igualmente, a propósito de lo que comentabas, el compartir con otro gato, ¿sí? Tiene sus beneficios siempre que la relación sea positiva, ¿ya? Pero sí se ha estudiado que en efecto, por ejemplo, los problemas relacionados a la separación
tienden a tener mucha menor prevalencia en gatitos que viven acompañados con otro gato o con otro animal de compañía, para su efecto también con otro perro. Pero Ujú. el tema es que, claro, que la relación debiera ser positiva para que eso se facilite. Lo que habitualmente se recomienda en caso de gato con gato, ojalá adoptarlos de pequeños juntos. Ya sería Vale. lo más recomendable. Porque una vez que se incorporan ya más adultos, si incorporamos un gatito pequeño con un adulto o dos adultos, sobre todo si es que no han tenido historial previo de convivir con otros gatos, muchas veces se hace complejo, tienden a estresarse bastante, tienden a haber conflictos entre ellos y sobre todo también de la mano de que la mayoría de la gente no maneja ciertos conceptos respecto a cómo debiera hacerse correctamente esa presentación. Muchas veces la gente tiende a incorporar un segundo gato y tirarlo a la vida, que se conozcan y que sea lo que tenga que ser nomás. Y claro, lo ideal sería hacer todo un protocolo, ir quemando una serie de pasos para poder presentarlos de la manera más gradual posible, sobre todo pensando que en varios estudios se ha visto que el resultado de la presentación, de la primera presentación, tiene un impacto bien grande respecto a cómo se pueden llevar después. ¿Ya? Gatos que en la primera interacción han tendido a tener conflicto, a agredirse, en el futuro después tienden a no tener una buena relación. ¿Ya? Vale. Entonces hay que tener harto ojo ahí y hay que, idealmente, bueno, hoy día está un poquitito más disponible en internet esa información, me ha tocado ver varios tutores que una vez que llegan a mí ya han ido haciendo una serie de cosas que suelen estar indicadas para la presentación. Siento que la gente se ha educado mucho más, sobre todo los tutores de gatos son especiales en ese sentido, son bien, te mandan harta información y tienden a diferencia de lo que ocurre con perros también siento, tienden a tener disponible en internet información que es mucho más, mejor revisada, de mejor calidad que la que de repente es disponible para perros. En perro hay mucho mito y mucha desinformación. Pero bueno, a pesar de eso, así todo a veces suele ser complejo, a pesar de que a veces igual tengan la información y sigan los pasos que se suelen estipular, a veces igual suele ser complicado. Hay que tener ojo ahí. Cómo nos podemos dar cuenta que esto está ocurriendo? Es decir, volviendo a hacer el paralelismo, por así decirlo, con el tema perros, que de hecho es algo como muy importante del lenguaje canino, donde tú vas viendo señales que es fácil o sencillo para un tutor de gatos ver lo que nos comunican los gatos o como, háblanos del Depende lenguaje. mucho de la categoría de la que hablemos. Si se trata de estrés, hay varios signos que son efectivamente fáciles de identificar y que la mayoría de los tutores les tiende a llamar la atención, ¿ya? En Vale. general suele ir de la mano de cambios de comportamiento, puede haber un aumento en las vocalizaciones, puede haber pérdida de apetito, hay gatos que en la medida que se estresan o están asustados tienden a esconderse mucho más y eso también es algo que les llama la atención a los tutores de entrada. Pueden haber una serie de cambios fáciles de identificar. Pero en otros tipos de circunstancias, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, dolor o algunos otros cambios desde el punto de vista más bien patológico, a veces cuesta un poco más identificarlo quizás que los perros. Y de nuevo tiene que ver harto con la historia evolutiva y del gato, porque como el gato ya mencionábamos, viene de una especie que era más bien solitaria. En ese sentido tenía que competir con otros individuos de su especie para sobrevivir, a diferencia del perro que formaba grupo y coopera. Consecuencia de eso, el expresar sus emociones tiende a ser no tan adaptativo, no todo lo adaptativo que es en el caso del perro, que necesita comunicar su estado emocional porque eso es beneficioso para el grupo, pero en el caso del gato, como está compitiendo, un poco lo que pasa con la gente cuando juega póker, ¿sí? Como está compitiendo con otra gente, no tiene que tener cara de póker, ¿cierto? Lo mismo pasa ahí con los gatos, entonces por lo mismo tienden a ser mucho menos expresivos que los perros. La gente que tiene gato, igual hay cosas que en efecto con las que se van familiarizando, también en términos de su lenguaje corporal, en términos de las expresiones faciales, pero es muchísimo más sutil si lo quisiéramos comparar. Explicarnos algún ejemplo de Por lenguaje. ejemplo, cosas sencillas de identificar en la medida Mm. que un gato no está cómodo, que está asustado, puede ver lo mismo que en perros también midriasis, se pueden dilatar las pupilas. La posición de las orejas también suele ser relevante. En la medida que un gato también está asustado, las orejas tienden a lateralizarse o Mm. derechamente pegarse hacia la cabeza y ya directamente hacia atrás. Mm. Van a haber ciertas señales también, sobre todo en la medida que esté asustado y empiece a reaccionar de manera agresiva.
tratando de defenderse. Pueden haber ciertas vocalizaciones particulares, el bufido es bien característico, este como siseo que hacen los gatos cuando no están cómodos con algo. Pueden gruñir también, otro tipo de vocalización. Tienden a, si no están cómodos también, sobre todo si están con miedo, pueden tender a reducir su tamaño corporal, como a pegarse hacia el suelo. La cola también es bien indicativa ahí y eso también la mayoría de los tutores lo sabe reconocer bastante bien. En la medida que un gato no está cómodo con algo, la cola se empieza a mover, parte como la punta de la cola y en la medida que es más intensa la emoción, empieza a moverse toda la cola dando como un latigazo. Eso también es bien llamativo. Pero como te digo, eso ya son cosas más evidentes. Hay otras cosas sutiles que de repente cuesta un poquitito más identificar. No sé, gatitos cuando están, como te decía, con dolor, hay ciertas señales que la gente no percibe o también en la medida que no están cómodos con algo, sobre todo cuando le están haciendo cariño, muchas veces pasa que el gato tiende a morder en ese contexto, cuando no está cómodo con el cariño y la gente no lo identifica. Claro, el gato de repente da señales que la gente no ve, a veces el mismo movimiento de cola que describimos delante, o a veces tienden a tensarse un poco, que es algo súper sutil, pero la gente no percibe. O antes de morder, como que miran hacia atrás, pero la gente tampoco lo interpreta necesariamente como una amenaza, y ahí es que viene la mordida, porque el gato ya vio que todas las señales que entregó no fueron suficientes y claro, muerte para parar el contacto. Pero como te digo, depende, siento mucho del tipo de tutor, porque hay tutores que se informan bastante más o que han convivido más tiempo con gatos y que hay ciertas cosas que saben identificar y hay otros que pueden pasar ciertas señales por alto, pero sí es súper comprensible a partir de lo que te comentaba, que las señales comunicativas del gato en general tienden a ser bastante más sutiles que las del perro. Pues bueno, te iba a decir, me has regalado algo que iba a entrar después para empezar a hablar del tema de mordeduras, pero ya que me la has puesto en bandeja, no te la vamos a coger, ¿vale? Porque íbamos a empezar, evidentemente te iba a preguntar por los diferentes tipos de agresiones que pueden aparecer de mordeduras. Y de hecho tenía una señalada, has hablado de la mordedura cuando les estamos acariciando. En la medida que hay una interacción de cariño, hay gatitos que tienden como a excitarse un poquitito y te muerden suave. En situaciones en las que están vinculándose con alguien con quien tienen un cariño en particular, llega un minuto en que se excitan un poquitito Mm. desde lo emocional. Vale, no, Viene no. una mordida suavecita. Me he leído varias guías de etología felina, precisamente para buscar este punto, porque, y de hecho es eh, el nombre, bueno, no lo voy a decir en inglés por respeto al idioma de Shakespeare, que todavía, por mucho que estoy intentando mejorarlo, mi speaking no tiene el nivel adecuado, pero en español sería lo que es la agresión asociada al acariciamiento. Y a una agresión propiamente tal, ¿sí? Ujú, Y el gato, sobre todo cuando uno le está haciendo cariño y te muerde, habitualmente muerde precisamente para cortar la interacción. ¿Ya? ujú. Y también hay algunos que muerden el juego, que se excitan al ver tu mano, la asocian como si fuera un juguete más y te atrapan la mano y te la muerden. Hay que hacer la diferencia desde el punto de vista del diagnóstico. Por Mm, eso mismo, como te decía, hacía esta diferencia, porque en efecto las mordidas que están asociadas a juego, por un lado, mm, y las mordidas que están asociadas a la intolerancia a las caricias, por otro, efectivamente pueden llegar a ser graves. Depende mucho del contexto y el nivel de ujú. excitación que tenga el gato en ese minuto, pero son mordidas que pueden llegar a ser bastante fuertes. A diferencia de lo que es el tercer escenario, que me ha tocado verlo con varios gatos y es muy distinto. O sea, el contexto es distinto. El gato está tranquilo, está disfrutando de la Sí, caricia y después lo sigue disfrutando también, a diferencia de lo que pasa con las otras dos. sí, porque es curioso, porque por lo que estaba leyendo, que el de las agresiones asociadas al acariciamiento, que en muchos casos realmente buscan ellos la Mm, interacción. Entonces, claro, uno supongo que te emocionas y empiezas a acariciar, y es como si además ponían que tenían incluso como que solamente la toleraban X segundos y en el momento que ya había pasado ese tiempo ya era como de ya no, y así. No, no, claro. explica mejor tú porque yo te lo No, puedo decir por lo que tengo leído y estudiado, pero claro, no sé. hay harta gente que ha tratado de explicarlo, pero la verdad que no está del todo claro. O sea, lo que se entiende sí es que efectivamente hay ciertos gatos para los que el cariño no necesariamente es algo negativo,
pero en la medida que se extiende por cierto tiempo empieza a ser algo desagradable y eso lleva a que muerdan. Y por eso a veces buscan el contacto, la interacción, recibir cariño, pero después te terminan mordiendo. Vale. Ahí hay gente que plantea que puede tener que ver, por ejemplo, con un tema de la electricidad estática que se genera cuando uno acaricia un gato, sobre todo los de pelo más largo, y que eso pudiera generar cierto grado de incomodidad. Hay otros que plantean que tiene que ver un poco con los receptores que tienen los gatos en la piel, que después de cierto tiempo, lo que en algún minuto puede ser placentero puede terminar siendo un tanto incómodo o directamente doloroso, y que eso lleva a que reaccionen de esa manera. Pero independiente de cuál sea la explicación detrás de eso, lo que está claro es lo que te comentaba, que para varios gatos el contacto puede ser tolerado a veces o puede ser placentero por un ratito, pero después que se extiende, llega un minuto que deja de serlo y ahí ya empiezan a dar algunas señales. Si esas señales no se perciben correctamente, tienden a dar una mordida para interrumpir la interacción. Muchas veces por lo mismo tienden en general a morder e irse. ¿Sí? Vale, como que... Am, claro, claro, muerden y se alejan inmediatamente porque lo que quieren es cortar el contacto en esa situación. Ahora, a veces hay ciertos gatos que te muerden más bien por juego. De ahí puedes hacer también la diferencia, porque muchas veces cuando te muerden por juego, tú vas a acercarle la mano y tienden al tiro a morderte o a atrapártela con tu mano, o a veces toleran un par de caricias y después te muerden, pero se quedan ahí muchas veces. Se quedan ahí, te muerden, te empiezan a patear, etcétera. Eh, y el estado emocional del gato igual es distinto, tú lo puedes ver diferente. Vale. Y ahora se me ocurre, ahora que te estoy escuchando y precisamente intentando visualizar esta imagen tanto de un grado de lo que estamos hablando como del otro que es diferente. Claro, yo como adulta, tú como adulto, tú eres adultos, pero claro, pongamos en la escena un niño que quiere, precisamente está en momento cariñoso, el gato se acerca porque, claro, va a ser más complejo que el niño sepa entender, el niño o niña, y sepa ver que ya tiene que parar y Sí. puedes darte una situación distinta. Claro, es una situación de riesgo igual. Ahora, en general, la mayoría de la gente que tiene gatos y niños, la relación que se da ahí es un poquitito particular en el sentido de que depende mucho del nivel de socialización que tenga el gato, la experiencia que tenga con niños, pero si es un gato que no tuvo mucho contacto con niños desde pequeño o que no está particularmente socializado con niños, la mayoría de los gatos tienden a evitarlo un poco. Quizás por eso, si bien es una situación que en el papel pudiera parecer de riesgo, la verdad es que en lo personal me toca verlo con poca frecuencia, lo que describe, porque la gran mayoría de los gatos tiende un poco a evitar un poco el contacto. Ujú. ¿Ya? Y el gato que busca el contacto es porque está muy socializado y te va a aguantar, probablemente aguante bien las caricias y no sea un problema. Vale, o sea, no. Entonces, por lo mismo, en estadística, al menos a diferencia de lo que pasa con perros, que efectivamente los niños tienden a ser los más mordidos, Sí, sí. cuando uno ve mordidas de gato, el estrato etario que está afectado es de 30 años para arriba con mayor frecuencia, más que en niños. Vale, vale. Bueno, ahora estaba pensando porque no conociste al gato de mi madrina, que me dejó hecha polvo, pero eso Ah, ok. era otro Ok. caso, era otro caso. No, era bromas aparte. Pues ya te has metido de lleno, ya has pisado el esto. Háblanos de la mordedura, el estrato etario y qué se sabe de mordeduras de gato y de- En general está harto menos estudiado que en perros, es lo primero que podría decirte respecto a lo que me tocó ver. Y claro, también porque tiene un impacto quizás menor en términos del daño que puede generar y porque también en términos de estadísticos tiende a presentarse en un número menor de lo que ocurre con perros. Pero estaba viendo igual, no sé si también tuviste acceso viste algunos datos, me llamaba harto la atención, depende mucho del país, es bien llamativo. Am, Porque incluso hay países, me tocó ver en un estudio en China, que las mordeduras de gato tenía el primer lugar por sobre las de perro. Sí, así, desconozco las causas, estaría bien interesante ahondar un poco en eso, pero 65% de las mordeduras eran generadas por animales, eran gatos, Ujú. y seguía el perro como con un 27% o algo así. Alguna diferencia. Ah, sí, bien llamativo, pero en la mayoría de las partes al revés, la verdad. O sea, en promedio las mordeduras de perros son como el 70% y los gatos siguen bien atrás, 20-25%. Am, y se me fue la pregunta, estamos divagando un poco. No, bueno, ¿Cuál era de hecho la...? la pregunta era un poco Ah, disipada, en sí, sí, plan de sí. que tampoco... Sí, lo que se veía que en general habitualmente estaban más afectadas personas adultas,
más que niños, más que gente de edad, habitualmente gente entre 30 años y 70 años hacia abajo. 70 hacia arriba, bastante menos marcado, y niños también menos marcados. Y en general también tienden a verse más afectadas las mujeres. También era algo que era bien transversal en varios estudios. Habían algunos que los datos apuntaban a otro lado, pero la mayoría, las mujeres, y bueno, tiene que ver probablemente, de acuerdo a lo que indicaban la mayoría de los autores y lo que también podemos suponer que las mujeres tienden a tener más gatos que hombres en general. ¿Ah? Entonces, por ende, están más expuestas. Am, el tipo de gato que estaba implicado en la mordedura también dependía mucho del estudio, porque ahí probablemente iba cambiando a lo largo de los años. En estudios más antiguos que me tocó ver, estaban muy implicados gatos sin dueño, pero en los más recientes, los gatos con dueño y mordiendo precisamente a sus tutores. ¿Ya? Entonces, claro, es algo que tiene lógica respecto a cómo ha ido cambiando la situación cultural en varios países que estaban implicados en los estudios. ¿Ya? Probablemente en los estudios más antiguos tenía que ver con que había una población mayor de gatos sin un responsable Ujú. y claro, ahí se hace mucho más probable que esos gatos sean precisamente los que muerdan en la medida que hay gente que trata de interactuar con ellos, porque son probablemente gatos que no están del todo socializados, que si tú tratas de manipular, es muy probable que reaccionen de manera defensiva. A diferencia de lo que está pasando más hoy día, que hay una población de gatos que tienen un responsable que es mucho mayor que la que había antes. Vale. Y en lo que decíamos de que decías, claro, evidentemente la gravedad no es la misma en comparación con una mordedura de perro, eso es evidente, pero ¿qué nivel de gravedad, dónde suelen morder más? Sí, depende también harto del estudio, depende también de las edades, pero en general a individuos adultos la mordedura más frecuentemente se da en manos y muñecas, como es de esperar a propósito de lo mismo que estábamos conversando, que muchas veces en general se da más como una respuesta defensiva y esa respuesta defensiva suele darse en la medida que uno lo trata de manipular. ¿Ya? Ahora, en niños sí, efectivamente se describía que tendían a veces más a morder cara, cuello, torso. Bueno, tiene que ver lo mismo que pasa con las mordeduras de perro, un poco con el tamaño de los niños y la parte del cuerpo que está disponible de repente para atacar en la medida que el gato se siente amenazado. Pero en adultos sí, de manera muy, muy marcada eran miembros anteriores, sobre todo mano, muñeca. ¿Ya? Y las complicaciones, bueno, tal como conversábamos, en general suele ser menos grave que en perros, pero sí suele generar harta complicación, sobre todo desde el punto de vista de que genera harta infección. Es muy fácil que una mordedura de gato se infecte, sobre todo si no se trata rápido, si no se acude rápido a un servicio de salud. Puede complicarse y generar, de acuerdo a lo que me tocó ver, varias complicaciones, incluso al punto de necesitar amputaciones. ¿Ya? Entonces, hay que tener harto ojo con eso, a pesar de que puedan generar menos daño, no dejan de ser graves, no dejan de ser graves en ningún caso. Y sobre todo también si se da en alguna población de riesgo, si se da con personas inmunocomprometidas, diabéticos, hipertensos, naturalmente que el panorama se puede complicar harto también, no es menor. De hecho, eso me hace recordar también el que quizá, bueno, claro, por ejemplo, yo desde donde estoy lo veo quizá menos frecuente, depende de qué zonas más. El hecho de que, esto lo podrás explicar tú mejor, lo de que un gato te puede traer algún otro animal cazado y traértelo súper feliz como "Ah, mira que he encontrado", y todas estas cosas. Y entonces pensar en zoonosis como la rabia, que es una línea que no porque el gato la tenga, pero bueno, como que toda esta es un riesgo que también puede estar si no entiendo mal. Claro, pasa por ese lado, por lo que comentas recién, está la posibilidad de que muchas veces el gato case y lleve las presas a su hogar de vuelta, sobre todo si, bueno, el gato que caza habitualmente es un gato que tiene acceso al exterior. Ah, pero también, consecuencia de lo mismo, gatos que tienen acceso al exterior, que no se mantienen estrictamente indoor, también es muy probable que entren en contacto con otros animales más allá de lo que cazan, y eso también supone un riesgo mayor de que puedan efectivamente en algún minuto contagiarse de rabia y posteriormente, en la medida que ellos muerdan, contagiar a sus tutores. Entonces también es algo que se ha evidenciado como una situación que puede ser riesgosa en ese sentido respecto a las mordeduras de gato. Ujú.
Porque esto me hace pensar, la vacuna de rabia en gatos es obligada por Es tener. obligatoria, Vale. claro. O sea, acá al menos en Chile es obligatoria, supongo que en otros países la En situación es España, similar. pero bueno, tengo que reconocer que en gatos no lo sé, en perros es curioso, en perros no en todas las provincias, hasta ahora por lo menos Ya, era wow, obligatorio, es como muy. ya. Ya. En gatos no No, sé. acá en gatos, por ley, debiera vacunarse los gatitos. No recuerdo exactamente la edad, pero es Bueno, relativamente sí, temprano y luego se hace anualmente. claro, O dependiendo del fabricante. Hay algunos que se pueden poner cada 3 años, pero es obligatorio. Y te lo pueden vale. exigir si Perdona, fiscalizarán. perdona, que me queda así, pero esto ha sido, pido disculpas por decir el fabricante, me queda como diciendo el fabricante del gato y algo del fabricante de la vacuna, perdón. O sea, momentazo, momentazo Claro. de genialidad mía. Volvemos a las posibles agresiones que tenía por aquí apuntadas y me había quedado en la primera, en lo de la agresión, pero tengo así, que nos las puedas explicar, como que destacan la agresión, por ejemplo, por juego, que decías que también has dicho, y una que la agresión redirigida, que esto, ¿qué significaría? Es una forma de agresión bien frecuente en los gatos. Ujú, Y se da en la medida que hay algún estímulo que gatilla una agresión, pero que de alguna manera el gato no puede acceder a eso. ¿Sí? Por ejemplo, eh, típico escenario, un gato que está parado en la ventana mirando hacia el exterior de su casa, un gatito indoor, y de repente pasa otro gato por fuera, y evidentemente con los territoriales que son los gatos, lo que va a querer ese gato es tratar de ir a agredir al gato que está en el patio para picarlo. Y en ujú, la medida que no tiene la posibilidad de hacerlo, lo que tiende a hacer, como dice el nombre, redirige. ¿Sí? Agrede a cualquiera que tenga cerca, al gato que tenga al lado, o si el tutor pasa cerca, lo trata de tomar, puede tender a agredir. Muchas veces también se dan situaciones de frustración. El tema ahí de la clasificación de las agresiones en gato igual está poco consensuado todavía, depende mucho del autor que uno consulte, ¿ya? Pero en situaciones de frustración también se ha seguido, por ejemplo, que me toca verlo seguido. De hecho, ayer estábamos hablando, una tutora tenía ese problema. Cuando su gata se frustraba, por ejemplo, se subía a la mesa y ella la bajaba, acto seguido lo primero que hacía la gata era ir a pegarle a la otra gata de la casa. El fondo como que claro, pero es lo mismo, también tiende en el fondo redirige. El tema ahí es que, claro, la agresividad redirigida tiene distintos orígenes en términos de que las agresiones que lo generan y que después llegan a redirigir pueden ser diferentes, porque vale, también un gato se puede asustar, ¿sí? Y consecuencia de ese miedo, terminar redirigiendo una agresión, también es súper frecuente. Gatos que escuchan un ruido fuerte y se asustan y consecuencia de eso terminan atacando a sus tutores, ¿sí? O terminan atacando a otro gato de la casa. O a veces los olores también tienden a gatillarlo mucho, ¿sí? Que consecuencia de sentir un olor que les resulte extraño, invasivo, desagradable, que resulte aversivo. Por ejemplo, un tutor que llega con olor a perro, ¿sí? Y al gato se le genera miedo, también muchas veces lleva a que termine atacando al mismo tutor o eventualmente otro gato de la casa. Entonces, claro, es un paraguas bien grande en el que se engloban agresiones que pueden tener orígenes bien distintos, pero que lo que tienen en común es lo que conversamos y que tal como lo dice el nombre, el gato lo que hace es redirigir una agresión que se originó por otro motivo, redirigirla en otro individuo que no es necesariamente el blanco original de la agresión. mm, Mismo es bien complicada, bien compleja de diagnosticar a veces, es bien compleja de tratar también en términos de que muchas veces cuesta manejar el estímulo que lo gatilla y evitar que el gato se exponga. vale, Y bien impredecible, tiende a ser bastante explosiva en términos de naturaleza, bien intensa. Muchas veces los gatos, en la medida que reaccionan, en la medida que quedan, no tenemos un término en español que traduzca exactamente lo que en Estados Unidos, en otra parte del mundo, ocupan como aroused, como excitado emocionalmente, quizás sería como lo más cercano. En la medida que así, puede mantenerse en ese estado varias horas. ¿Sí? Un gato se expone a alguna situación que lo hace reaccionar. Algunos autores incluso describen que puede mantenerse por a 48 horas reactivo. O sea, un gato puede, tal como te decía, ver otro gato pasar por fuera de la ventana y 48 horas después terminar reaccionando contra el gato con el que vive o contra su tutor o exponerse a alguna situación que lo asuste y horas después también reaccionar. Entonces, en general son complicadas de manejar, requieren harta paciencia, requieren harto compromiso de los tutores, tienden a ser súper frustrantes para los tutores, a afectar harto el vínculo,
porque desde la perspectiva del tutor es súper difícil de entender por qué el gato está reaccionando así con él. Y muchas veces también implica ver un gato reaccionando de una manera a la que los tutores no están acostumbrados. O sea, voy a que muchas veces son gatos con los que tienen un vínculo impecable, gatos que son tranquilos y que de un momento a otro se tornan tremendamente agresivos. Entonces también eso tiene un impacto emocional súper grande en la mayoría de los tutores, de acuerdo a lo que me ha tocado ver en la práctica. Hombre, porque supongo que intento ponerme en la situación y es de, si no sabes ver de dónde, o sea, no porque no sepas verlo, sino porque realmente es como difícil encontrar qué es lo que detona, lo primero que piensas es qué está pasando entre nosotros dos, ¿no? Entre nosotros como tutores y el gato que reacciona Claro, distinto. y además que lo sienten también muy de la nada, a propósito de lo que te comentaba, que a veces puede ser muy repentino, muy expresivo. Entonces también eso justificadamente los inseguriza mucho en términos de la convivencia con sus gatos, tiene un impacto súper grande. Y sienten que, claro, evidentemente les cuesta un poco volver a confiar en su gato a partir de las experiencias puntuales que hayan tenido en la medida que el gato reacciona así. No, no, claro. Y porque supongo que tampoco será fácil en un caso así, que es como, aunque sea después de horas, pero que sea como una reacción que no haya señales, ¿no? Que igual que estábamos hablando de antes de que pues, ciertas señales te indican que en estos casos, o por lo que yo interpreto, que a lo mejor no lo estoy entendiendo bien y pido disculpas por ello, pero como que no es tan sencillo decir, ya empieza a haber X señales y va a pasar tal cosa. Suele costar anticiparlo, a veces en la medida que se suceden varios episodios, los tutores aprenden a identificar ciertas señales sutiles, pero que dependen de cada gato. Muchas veces como que mencionan, lo noto raro y sé que va a atacar, ¿sí? Vale. Pero es como, claro, una visión más general, más que ciertas cosas específicas, técnicas que puedan identificar, sino que es algo muy propio de su gato que ellos logran identificar y que les permite anticiparlo, pero en general cuesta anticiparlo. Muchas veces igual puede venir, y ahí es donde se complica el diagnóstico, a veces es el mismo tipo de presentaciones se pueden dar producto de problemas médicos, que también es bien frecuente en los gatos. Dolor, cualquier tipo de molestia, problemas neurológicos, de repente también cuadros infecciosos, hay un montón de problemas médicos que pueden generar también este tipo de consecuencias. Y, y ahí a veces también se hace un poquitito más complejo el abordaje, porque claro, uno lo que quisiera en esos gatos es poder tratar de llegar a un diagnóstico de la mejor manera posible para poder ayudarlo. Pero cuando tienes esa situación en que el tutor ni siquiera se atreve a manejar al gato, en que muchas veces el gato ahí tiene que quedar aislado para que ellos se sientan seguros, para poder manejarlo. A veces toca mantenerlo aislado en alguna pieza, balcón, varios días, en que los tutores interactúan lo mínimo con su gato, tratan de darle comida, agua y limpiarle la caja tratando de mantenerlo alejado. Entonces, implica una serie de manejos bien complejos en que minimizan el contacto y eso también evidentemente dificulta poder pedirle a su tutor ya, ok, llévelo al veterinario para que lo aborden y podamos llegar a un diagnóstico. En general son situaciones complejas, Ujú. son bien complejas cuando se presentan. O sea, eso cuando es bien marcado, evidentemente hay otros gatitos que, como te comentaba, no pasa más allá de ver un gato fuera, tirarle un par de manotazos a su compañero y la situación escala. Pero hay otras situaciones en las que a veces es mucho más compleja. Y claro, ahí el bienestar tanto de los gatos como de los tutores se ve súper comprometido, una situación bien delicada desde un punto de vista del impacto que puede tener a nivel físico, porque son ataques bien intensos, pero sobre todo te diría desde el impacto que tiene a nivel emocional para el gato y para el tutor es bien complejo. No, no, tela. No, de hecho, te estoy escuchando y no me puedo imaginar el cómo se puede ir resolviendo quiero decir, que realmente lo escucho como algo que muy complejo. Y Habitualmente, claro, de repente si tenemos esa sospecha de que se trata de una agresión redirigida, lo que se puede hacer es pedirle al tutor que lleve un registro, una especie ah, de diario en el que anote lo que ocurre en el día a día de su gato, los momentos en los que de repente reacciona de esa manera, y qué estímulos, por ejemplo, podemos ir eventualmente ir asociando a ese tipo de reacciones, tratar de ir buscando patrones. Pero sí, a veces cuesta. no, no, tela.
Y bueno, me parece también muy importante el tema que dices de identificar también las partes que no es tanto o sea, más física, es decir, ese, descubrir qué hay primero por veterinario, descubrir si hay dolor, todo esto Mm. que realmente es fundamental a Es un tema descartarlo. súper, súper relevante porque lo habíamos mencionado antes, lo cuesta mucho identificar dolor en gatos. O sea, digo, en términos generales a la gente, pero sabes que incluso a los veterinarios, al menos acá en Chile, por lo que me ha tocado ver, claro, se pasa muy por alto a veces, tanto el diagnóstico como el manejo de dolor. Y en ese sentido me ha tocado, sobre todo el último tiempo, abordar muchísimos pacientes que han reaccionado de manera agresiva o tienen otro tipo de problemas conductuales y que la causa original de esos problemas es efectivamente un cuadro que está generando dolor. Ya me acuerdo al tiro de un gatito que me tocó ver hace un año atrás, yo creo. El gato empezó a manifestarse de manera agresiva con las visitas. ¿Ya? Empezó a mostrarse agresivo con la gente que iba de visita a la casa, siendo que antes no tenía problemas. En general, eso también levanta alerta. Cuando un gato tiene un cambio de comportamiento que tiende a ser repentino, es más probable que sea consecuencia de un problema médico. ¿Sí? Y ese gatito empezó a reaccionar de manera agresiva con las visitas, empezó a orinar fuera de la caja en varios sitios también, empezó a marcar con orina, particularmente en algunos elementos de algunas visitas. Pero todo fue bien repentino, y claro, empezamos a ver el historial. Y el gato estaba con cálculo a nivel de riñón, Ujú. en la pelvis. Am, claro, o sea, evaluando su expresión facial, ese gato claramente estaba con dolor, casi me atacó a mí ese día, lo fue a ver. Y evaluando su expresión facial, claramente estaba con dolor, claramente. Pero se había hecho ese diagnóstico y no se había dejado ningún manejo. Y claro, el gato llevaba así meses. O sea, el cálculo lo habían detectado, recordando la fecha, fue como en enero del 2024 y a mí me tocó ir a verlos como en abril o mayo. Y la situación había ido empeorando en el tiempo. Y claro, fue cosa de recetarle algo para el manejo de dolor y la siguiente vez que lo fue a ver era otro gato. O sea, a partir de lo que me contaban ella y a partir de lo que vi, porque también el control lo hicimos presencial. Y se portó impecable, o tranquilo, había dejado de marcar con orina, habían podido recibir visitas sin mayores problemas. Entonces pasa súper seguido. Y bueno, de nuevo tiene que ver harto con lo que conversamos, con lo poco expresivo que son a veces los gatos y sobre todo consecuencia de su historial evolutivo, de haber sido individuos que solían ser más bien solitarios. De nuevo, el manifestar cualquier tipo de debilidad, dolor en particular o cualquier problema médico, y sobre todo también siendo presa, por otro lado, no es beneficioso desde un punto de vista evolutivo. Entonces, los gatos tienden a esconder mucho problemas médicos, por lo mismo tiende a darse mucho, que la mayoría de los gatos suelen ser diagnosticados súper tarde, cuando ya los signos son muy evidentes. Recién ahí los tutores se percatan, llevan a atender y suele ser tarde de repente para intervenir. Entonces, es algo que se ha seguido, ¿sí? Problemas de comportamiento y particularmente agresión, consecuencia de problemas médicos, toca verlo bastante, bastante seguido. Vale. ¿Qué recomendarías tú entonces ahora que lo dices de todo lo que te has ido viendo, que si tuvieras que decir ahora una recomendación precisamente para ir cada vez más por delante de este tipo de esto, ¿qué sería lo ideal dentro, a ver, dentro del... Hay hartas cosas ahí porque, claro, depende mucho de la causa por la que de repente se pueda generar una agresión. Bueno, Pero hablar de si la estamos hablando ahora ahora mismo, mismo, sí, pensando claro, en... del tema médico, lo ideal es que todos los gatos tengan chequeos periódicos, ¿ya? Pero eso choca con otra dificultad que ofrecen habitualmente los gatos, que se da habitualmente, que es que los gatos, lo que conversamos, se asustan mucho cuando salen de su ambiente. Mm. Se asustan mucho cuando son manejados por gente que no conocen. Y más todavía manifiestan mucho miedo, ansiedad y estrés en la medida que les toca ir al veterinario, porque se combinan esas dos cosas, salir de su ambiente
pedir a que los maneje gente que no conocen, y además gente que habitualmente los va a manejar, los va a manipular de formas que puedan ser incómodas o que directamente pueden ser dolorosas. Entonces eso genera que para un porcentaje súper importante de los gatos el ir al veterinario supone un estrés importante. Mm, Y consecuentemente supone un estrés súper importante para sus tutores también. Pero igual les estresa ver que su gato lo pase mal. claro. Entonces, la recomendación de fondo tendría que partir de esto por tratar de ir logrando que el gato de pequeño asocie el salir de casa a algo positivo, que asocie el uso de la caja de transporte, los viajes en auto, algo positivo, que se habitúe a eso, que puede ir asociando las visitas a la clínica también como algo positivo, pero ahí tristemente no depende solamente de los tutores, sino que también depende de los colegas veterinarios, que hay muchos conceptos que todavía falta difundir de mejor manera en términos de manejo. Hay muchos manejos que de repente no, lamentablemente todavía no se hacen de la manera apropiada y que terminan generando un impacto negativo en términos de la experiencia que termina teniendo ese gato en su visita al veterinario. Pero si eso se logra cumplir, si efectivamente el gato puede tolerar bien las visitas al veterinario, si es bien manejado, si logra habituarse correctamente, claro, la recomendación sería ojalá poder llevar a los gatos periódicamente a hacerse un chequeo completo, que habitualmente coincide con las vacunaciones, llevarlos por lo menos una vez al año. Ujú. Y lo que se recomienda de los 7 años para arriba ya incluso es ir subiendo la frecuencia, tomar, hacer visitas ya con mayor frecuencia, incluso 2 veces al año, hacer chequeos con exámenes complementarios, hemograma, perfil bioquímico un par de veces al año. Eh, por lo mismo que comentábamos, que en general las alteraciones en los gatos muchas veces no se suelen percibir, al menos por parte de los tutores, hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya dan signos evidentes y muchas veces se pueden pesquisar, sobre todo en exámenes complementarios más temprano cuando se puede hacer algo todavía. Ya. Entonces, claro, quizás eso sería lo primero. Ahora, claro, hay un montón de otros tipos de agresividad como fuimos conversando igual, y ahí cada uno tiene recomendaciones distintas en términos de la prevención. Lo ideal es siempre poder socializar correctamente a los gatitos desde pequeños, que se acostumbren a recibir gente, gente de distinto tipo, distintos géneros, que se acostumbren a contactar también con diversos tipos de personas con distintas edades, que se acostumbren a distintos tipos de estímulos también, porque como conversamos muchas veces hay gatos que se asustan con determinadas cosas y eso lleva a que redirijan, entonces poder habituarlos desde pequeñitos a ruido fuerte, de manera gradual, no llegar y explotarle un globo en la cara al gato, pero Joder. tratar de irlo acostumbrando de manera gradual y asociándolo a algo positivo. Idealmente también el origen de los gatos tiene un impacto importante. Ojalá adoptar a gatitos que hayan estado un tiempo suficiente con su madre, con sus hermanos de camada, porque también se ha visto que gatitos adoptados muy temprano tienden a manifestar mayores problemas de agresividad hacia personas por distintos motivos, ¿ya? Pero el estar con la madre, lo que se sugiere en algunos estudios, idealmente hasta los 3 meses más o menos, el estar con la madre ayuda bastante en términos de aprender a comunicarse con su especie, a aprender también a manejar mejor la frustración, ¿sí? Generar una mejor tolerancia a la frustración en la medida que el destete se realiza de manera correcta, paulatina, natural. Aprender también autocontroles, que también es algo que falla mucho en los gatitos que son destetados temprano, que son separados muy temprano de sus compañeros de cama. Aprender a controlar mordida, controlar uñas, regularse en el juego, todo eso ocurre en esa etapa y tiende a ser muy prevalente en gatitos que se adoptan demasiado temprano precisamente ese tipo de problemas, ¿sí? Gatitos que agreden por jugar de manera inapropiada con las personas o incluso con otros gatos o con otros animales. Sobre todo gatitos que tienen problemas de agresión consecuencia de frustración, ¿ya? Y también son agresiones que tienden a ser particularmente intensas, muy ofensivas y que tienden a generar harto daño, ¿ya? Entonces también puede prevenirse de esa manera, ¿ya? Entonces sí, depende mucho del tipo de agresión del que estemos hablando, pero a modo general te diría que quizás esas son varias cositas a considerar. No, no, es verdad, es que te voy escuchando y voy pensando en, no, no voy a robarte más tiempo porque estoy controlando el tiempo, ya te estoy robando mucho, pero sí que da para mil cosas que te van apareciendo en la cabeza como para preguntar, porque realmente es un mundo interesante y lo que dices, que en el tema de la agresión además como que surgen muchas líneas que te hacen pensar, depende qué, Mm, cada cosa.
para no robarte mucho, mucho más tiempo, y entonces ya tiro los papeles y ya, ya no vamos por estas preguntas. Sí que te digo que entonces, para que nos ha quedado en el tintero que creas que puede ser importante tener en cuenta, o saber o conocer, que podamos. Creo que quizás es bien relevante y ya lo hemos comentado antes respecto a las diferencias entre perros y gatos y la manera de relacionarse también. En varios estudios se ha visto que el contexto en el que tienden a morder más los gatos o atacar tiene que ver con situaciones que le generen miedo, ¿sí? Ujú, Tienden a ser más bien agresiones defensivas. Entonces también ahí para traspasar a la gente como consejo, lo que conversamos hace un ratito, que sepan respetar igual los espacios del gato, ¿ya? Sobre todo con la gente que va de visita, es súper importante porque a veces, sobre todo si son personas que no están bien familiarizadas con el gato o con la tendencia de gato, a veces pueden ser un poco invasivas. Y eso ujú, puede muchas veces generar que haya una situación de ese tipo, ¿ya? Eh, en general, lo que se recomienda es más bien darle al gato la oportunidad de iniciar el contacto, de que ellos se sientan en control respecto a lo que ocurre. Que si es uno el que los tiende a buscar, si es uno el que va y trata de iniciar el contacto, tomarlos, hacerles cariño, incluso uno como tutor, eso a veces puede terminar generando que el gato no se sienta todo lo cómodo que uno quisiera y que te empiece a evitar más, y en la medida que eso ya no es suficiente, que empiece incluso a reaccionar de manera agresiva, ¿ya? Pero particularmente como conversamos con gente que no es conocida para el gato, hay un contexto en el que es muy probable también que terminen mordidas. ¿Ya? Si es que el gato no está familiarizado con ellos, si no está adecuadamente socializado, muchas veces se da que la gente llega a visita, ve al gato y lo primero que quiere hacer es ir a tocarlo. Y el gato no quiere que lo toquen, quiere que respeten su espacio, quiere poder estar tranquilo. Quizás si va viendo que está todo tranquilo, que no pasa nada, después de un rato el gato solo se acerque. Pero ujú, si es la persona a la que va y se acerca de buenas a primeras y lo trata de tocar inmediatamente, es muy probable que el gato no se sienta cómodo con ese tipo de situaciones. Y es muy probable que reaccione de manera defensiva si se siente acorralado. Ahora, destacar ahí que en general lo que se describe en la literatura y lo que también me toca ver con varios gatitos, la mayoría de los gatos prefiere evitar el conflicto. O sea, si tiene la oportunidad en una situación como esa de más bien arrancarse, esconderse, lo más probable es que por eso antes que atacar, ¿ya? Pero depende mucho de cada gato. Depende mucho también del contexto. Si el gato siente que no tiene opción de escapar, probablemente tiende a reaccionar de manera agresiva y son contextos en los que que hay que tratar de evitar y que hay que tratar de educar a la gente en términos de que pueda evitar. ¿Ya? Porque a veces cuesta. A veces les cuesta un poquitito, incluso a los tutores. Ayer mismo estábamos conversando con una tutora que tenía ese problema con su gatita, que era agresiva particularmente con las visitas. Y me comentaba eso, que ella sabía que eran situaciones que había que evitar, pero que no sabía cómo decírselo a las amigas que la visitaban. Que cada vez que le iban a visitar amigas, lo primero que hacían era tratar de tocar a la gata y lo primero que hacía la gata era mandarle un par de manotas y morderla. Eh, entonces, claro, hay que tratar de educar un poquitito más ahí, quizás estamos un poco al debe. Sobre todo a la gente que no tiene gatos, siento. La gente que tiene, siento que maneja un poco eso respecto a la manera de relacionarse, respecto a lo importante que es respetar los espacios, los tiempos del gato. Pero la gente que no, muchas veces tiende a ser demasiado invasiva. Y ahí, bueno, podemos incluir también lo que conversamos hace un ratito, que ocurre a veces con los niños. Y eso puede generar ciertos contextos en los que el gato se siente amenazado y termina optando por reaccionar de manera agresiva como una forma de lidiar con eso y de defenderse. Entonces, es un contexto que es importante considerar igual. No, pues me parece muy interesante lo que dices, y ahora me sabe mal porque es como alargar más el tema y no te quiero robar más tiempo. Tenemos tiempo en todo caso, tenemos Sí, tiempo. no, no, sí, venga. Pero precisamente por lo que dices, que sería como muy interesante poder dar este mensaje, porque es muy seguro que quien tenga gatos le apetezca, y de hecho por las redes sociales hay mucho y muy bien explicado muchas veces el tema. Pero claro, ¿cómo hacer llegar eso a gente que no tiene gatos, pero que sí que va a casas de gente con gatos? Entonces, y eso y que cada vez va a ser más normal cuando estamos diciendo que cada vez hay más gente que ha incorporado gatos en su vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se Ahí sí podría se dan, conseguir esa asignatura pendiente, ¿no?
y tiende a darse muchas veces que hay ciertos malentendidos también, hay como, ¿cómo decirlo? Como cosas que se pierden en la traducción, por decirlo de alguna manera, entre lo que ocurre con la gente que tiene gato y la gente que tiene perro. Porque, por ejemplo, me ha tocado ver bien seguido acá en casa con mi gatita o en casa de otras personas también. Que a veces el gato llega, saluda, se tira de espalda, ¿sí? Y la persona que tiene perro, su primer instinto es tratar de hacerle cariño en la guata, en el abdomen, ¿sí? Y que lo que pasa es que, claro, para el gato eso no es bienvenido y viene al tiro un rasguño y de una mordida. Entonces, claro, hay ciertas cosas que a veces, insisto, la gente que no tiene gato, sobre todo que está más acostumbrada a tener perro, a veces no termina de entender bien en términos de cómo relacionarse con el gato y que llevan a escenarios que pueden terminar en accidentes y en mordidas. Pero porque además aquí sí que te voy a hablar, porque tengo que reconocer que siendo de persona que tiene perros, es una cosa que nunca he soportado como frase y sin embargo se dice mucho. Y es que cuando alguien vas a casa de alguien que tiene un gato, que en este caso es sociable, tal, la definición, y esto yo lo he escuchado mucho, es como es que este gato parece un perro, es como es más un perro que un gato y cosas de estas. Es como que yo siempre he pensado de no, que es un gato, no le hagáis esto. Pero es verdad, porque como que esperamos esas respuestas, como dices tú, yo creo que el ejemplo que has dado, que si dices si se ha girado, lo primero que piensa con esa línea es de, porque un perro es lo que te pide, pero claro, todo lo que estás diciendo tú se desconoce. Me da Entonces, para hablar harto, porque también me trae a la mente lo que comentas. Ah, quizás nos vamos un poco del tema, pero siento que pasa harto en la ciencia igual, porque cuando uno busca estudios de gatos, sobre todo en relación a vínculo, apego, hay un montón de estudios que lo que hacen es precisamente eso, como compararlo con lo que ellos esperarían que pasara en un perro, mm, sin entender que es un gato y que las formas de vincularse, de manifestarse van a ser distintas. Entonces, incluso permea esos ámbitos que uno esperaría que no pasara, pero también se observa. Y es llamativo, a veces los medimos con una vara distinta comparándolos constantemente con los perros, sin entender tal como conversamos al principio, que no es que sean mejores ni peores en términos de su comportamiento, en términos del vínculo que establecen, sino que son formas distintas, nada más. es que básicamente la primera frase que se me viene a la cabeza es que estamos hablando de especies distintas que Claro. evidentemente van a ser distintas, por mucho que... Claro, que tienen un historial evolutivo distinto, que tienen una manera de comportarse concordante con ese historial evolutivo que es distinta. Y por lo mismo de repente fijamos expectativas en los gatos que son injustas en términos de hacer esta constante comparación con los perros. No, 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 absolutamente, ahí estoy contigo totalmente. Y para ya cerrar yéndonos sacando un poco, ¿no? del tema así, de agresiones y mordeduras y ya despedirnos de otra forma, dinos algo así que digas de que vamos a querer destacar que por qué igualmente pese a todo esto que hay que cuidar y hay que tener en cuenta y hay que trabajar y tratar de entender mejor como seres humanos, tanto los que son tutores como los que no lo somos, pero podemos ir a casas con gatos, tenemos que tener en cuenta, pero dinos algo así como cierre de por qué incorporar un gato a nuestras vidas puede ser algo tan bueno. Sí, me quedaría con la experiencia de mucha gente que ha tenido gatos por primera vez, sobre todo en edad adulta. Y la mayoría siempre tutores, sobre todo con los que me ha tocado trabajar, me comentan que odiaban a los gatos hasta que tuvieron un gato. Porque es una forma de vincularse súper linda igual, o sea, también se genera un vínculo que perdura en el tiempo, que te hace sentir querido de una manera distinta a la que conversamos ya con los perros, pero de una manera que sigue siendo igual de valiosa. Te otorga compañía, te otorga cariño, te otorgan momentos muy graciosos también. Hay un montón de situaciones que se dan en el día a día que resultan muy simpáticas en términos de cómo resulta la interacción o cómo se puede comportar un gato. Eh, y de alguna manera enriquece harto la vida, el día a día, enriquece mucho también la composición de la familia. Eh, Siento que es algo tremendamente valioso. Y me quedaría también con lo que te decía al comienzo, como que también
el lograr vincularse con un gato, al menos para mí, siento que tiene un valor distinto en términos de que es un vínculo que de alguna manera como que se gana, como que te hace sentir quizás más valorado o especial comparado con con lo que ocurriría como conversábamos hace un rato con los perros que están programados para quererte. ¿Sí? En cambio, que un gato te quiera, que un gato se vincule contigo, siendo que para la gente que tiene gato es valioso por lo mismo, porque el gato no quiere a cualquiera, de alguna manera. ¿Sí? Como que necesitas relacionarte de una manera especial con ellos para que efectivamente ese vínculo se genere. Y siento que eso es lo que termina aportando también tanto y lo hace de alguna manera también populares como animales de compañía cada vez más, más allá de la practicidad que conversamos al principio, Ujú. en términos de la manera en la que se establece el vínculo y lo que pueden aportar a tu vida, siento que es tremendamente enriquecedor tener un gatito, así que recomendable para todos y si pueden adoptar también, súper No, no, recomendable. evidentemente puestos a recomendar también el tema de la adopción seguro. Y bueno, nos quedamos con esto que dices y sobre todo también lo unimos a que no olvidemos lo importante precisamente de que como seres humanos, que también somos otra especie y que decidimos incluir a otras en nuestras vidas, pues que tratar de entender y conocer más sobre ellas, incluso previo a que las incorpores, es una gran manera de prevenir millones de historias más negativas, pero sobre todo también es una gran manera de cuidar el bienestar de unos y otros, que es esencial, ¿no? Claro, así es. Bueno, pues ojalá que poquito a poco eso lo vayamos consiguiendo que suceda y que, como dices tú, que cada vez pues haya cosas que se sepan antes y que puedan, y que vosotros como etólogos y como veterinarios pues podáis ayudar a que se conozcan más porque, bueno, porque después todo el trabajo de vinculación y de bienestar de unos y otros siempre va a ser más fácil. Gaspar Romo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Hemos aprendido mucho y sinceramente yo me quedo con ganas de poder hablar mucho, mucho más porque el tema es muy, muy interesante. O sea, que lo dejamos ahí si se nos ocurren más cosas y más concretas que tratar. Te agradecemos muchísimo la presencia aquí y bueno, bienvenido y aquí cuando quieras, tantas veces como quieras. Sí, cuando quiera volvemos también y te agradezco la invitación, Rosa. ¿No? A ti por estar y por contarnos y bueno, y por todo lo que nos has enseñado, que es mucho. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo me he quedado absolutamente fascinada por todo lo que nos ha contado Gaspar en relación con el comportamiento felino, pero sobre todo en relación con sus necesidades y lo importante que es entenderlas y comprenderlas mejor. Y en este caso lo unimos las dos cosas para poder prevenir comportamientos que se nos escapan y agresiones y mordeduras. Antes de irme, lo mismo que os he dicho al principio, recordaros que le deis a la campanita para suscribiros al canal, que no dejéis de comentar y de poner todas las dudas que necesitéis que sean respondidas y sobre todo que enviéis este vídeo lo más lejos posible porque cuanto más gente pueda verlo y más gente pueda conocer todo lo que el doctor Romo nos ha explicado, pues siempre va a ser mejor para nosotros como tutores y sobre todo para el bienestar de nuestros gatos, que es básicamente lo que es más importante, ese bienestar conjunto. Dejo el recordatorio de la última entrevista que tuvimos en este programa, en el programa Diálogo Sigma, que en este caso cambiamos un poquito el tema y nos centramos más en las consecuencias emocionales y psicológicas que tienen las experiencias traumáticas para nosotros, para los seres humanos, pero que realmente la doctora Alicia Álvarez nos dio una gran charla, nos enseñó muchísimo, así que recordarlo pues nunca, no solamente nos trae más, sino que es muy, muy, muy importante. Nos vemos en un mes en nuestra próxima entrevista y hasta entonces ya lo sabéis, a cuidarse mucho. ¡Chao!